Estás entrando a una nueva dimensión. Donde podrás encontrar todo lo referente al misterio. Si te gusta el misterio, te invito para que entres a esta nueva dimensión. Grandes entrevistas y con un sinfín de invitados. Recuerda que también tenemos diferentes tertulias de diferentes temas muy interesantes. Recuerda que también nos puedes encontrar en los canales secundarios Multidimensional y Aztlán Dimensional. Todo con un mismo fin, el despertar de conciencias. Nueva dimensión, un concepto nuevo en la investigación. El siguiente ponente, bueno, pues, ¿qué decir de él, no? Primeramente, comentar que el testimonio de personas que afirman que ese contacto con otros mundos es posible es fundamental, ¿no? Para comprender, ¿qué comprender? Pues la existencia de otras realidades tiene un peso, estamos viendo que este congreso es muy importante para nosotros, está siendo muy representativo, ¿no? Damos paso a alguien pues, que lleva muchísimos años investigando el fenómeno OVNI, periodista, escritor, muy activo en redes sociales, muy pendiente de la actualidad que últimamente está siendo bastante frenética, ¿no? Es curioso, Josep, ¿no? Que está siendo, bueno, que prácticamente no te dejan descansar, ¿no? No me extiendo más, vamos con la ponencia, contactados, embajadores de otros mundos, decimos a Josep Picarro. Casi me mata. Casi me mata. Bueno, buenas tardes. Esto es un poquito de agua, por si acaso. Esto no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Gracias, Joaquín, por tu invitación al Congreso y gracias a todos ustedes por venir en esta tarde de sábado a compartir cosas que tienen que ver con lo trascendente. Titulado mi charla, oye, atrás, contactados embajadores de otros mundos. Y fíjense, el término está amplio, el concepto de otros mundos está amplio, que cuando hablamos de ovnis y lo restringimos prácticamente a lo extraterrestre, casi nos quedamos cortos. ¿Por qué digo esto? Porque antes de que las sondas Pioneer, mandaran ese mensaje de la humanidad al espacio exterior, con el propósito de que si fueran interceptados por una civilización extraterrestre pudiéramos tener una primera aproximación, ahí les contábamos en esa imagen que vais a ver aquí arriba, les contábamos en forma de hombre y de mujer un saludo y con código binario establecíamos nuestra posición en la galaxia, que éramos el tercer planeta de un sistema solar, que estamos basados en el carbono y en definitiva un montón de información encaminada a que los científicos de ese planeta en el cual que pudiera interceptar esa nave extraterrestre, porque era también una nave que nosotros mandamos al espacio y que nadie sabe de dónde procede, pudiera tener esa primera aproximación. Pero realmente yo me pregunto, ¿son los contactados los emisarios de esas entidades biológicas que están en planetas lejanos o estamos contactando con otra cosa? Y esta pregunta es procedente porque mucho antes de que Kenneth Arnold en 1947 tuviera el primer avistamiento de la era moderna de los ovnis, ya se habían recogido reportes, vamos a llamarles de ovnis, en el siglo XIX. Lo que se llamaban las starships, era una especie de globos
de las que veían descender gente, incluso a veces les invitaban a comer en las granjas del oeste de los Estados Unidos, y que concentraron entre 1896 y 1897 cientos de avistamientos en todos los Estados Unidos. El episodio quedó prácticamente inexplicado, con un comportamiento, vamos a decir, tremendamente humano, pero sin embargo marcaba la pauta de que emisarios de otros mundos eran capaces de llegar hasta aquí. ¿Qué podían ser si no? ¿Quién volaba, ¿no? En 1896, ¿quién volaba en 1897? Cuando el primer vuelo en la historia se llevó a cabo en 1901. Por lo tanto, ¿qué o quién estaba manifestándose de esa forma tan, vamos a decir, humana, ¿no? En forma de globos en el planeta Tierra? El caso es que ya en el siglo XIX la idea del contacto extraterrestre estaba más popularizada de lo que creemos. Este señor se llama Camille Flammarion. Es uno de los astrónomos más importantes del siglo XIX. Fundó, como veis ahí, el observatorio de Juvisy y la revista de astronomía francesa. Un hombre que hacía un trabajo científico muy importante que, sin embargo, a finales del siglo XIX quedó, vamos a decir, hechizado por el mundo del espiritismo. Sí, recuerdan a Allan Kardec, recuerdan las mesas parlantes, recuerdan los salones de la burguesía. Bueno, pues ese hombre quedó prendado por el mundo espiritual, y para explicar que todos los espíritus de la Tierra tenían una almita que no necesariamente venía de la Tierra, publicó un libro que se llamaba La pluralidad de los mundos habitados. Y él decía que las almas de las personas, que los espíritus, venían con una misión a la Tierra, pero que esa misión no acababa en la Tierra, sino que trascendía, iban yendo a otros planetas, y otros planetas inferiores iban trayendo almas a la Tierra, evolucionaban, y todo era una especie de rueda que facilitaba no solamente la reencarnación, sino un proceso de pluralidad de mundos habitados. Y es muy curioso plantear esta perspectiva, porque los métodos de contacto de entonces siguen siendo vigentes hoy en pleno siglo XXI. Hablamos de la Ouija, hablamos de sesiones espiritistas, hablamos de transcomunicación instrumental, hablamos de un montón de procedimientos que son más propios del espiritismo y son más propios de la parapsicología que no de la ufología propiamente dicha. Y esto es muy importante para, de alguna manera, conocer el abordaje que tenemos que tener cuando hablamos del fenómeno contacto. Fíjense, el proyecto SETI se creó en la década de los 70 con el propósito de contactar con otras civilizaciones. Pero ¿para qué vamos a utilizar la Ouija? Lo que estamos buscando son seres biológicos como nosotros, y por lo tanto lo que ponemos son gigantescas antenas para intentar captar una señal. Pero es que, ojo, nosotros mandamos desde el radiotelescopio de Arecibo una primera señal diciendo: somos de la Tierra, somos el tercer planeta de un sistema solar, estamos basados en el carbono, somos hombres y mujeres, en fin, da toda una serie de información que hoy día los científicos han dicho: ¿estamos locos o qué? Porque no sabemos si esas civilizaciones pueden ser buenas o malas, y por lo tanto imaginemos que son tan o más depredadores que el ser humano, el fin último sea conquistar la Tierra, porque obviamente, como cualquier planeta, tienen una vida finita y lo que necesitan es irse mudando de casa cada ciertos miles de años. La pregunta es: después de gastar la friolera de 250 millones de dólares desde el año 70 hasta la actualidad, ¿cuál es el resultado de toda esa búsqueda? Cero. Bueno, mejor dicho, hay un nada. ¡Wow! Esta señal. Una señal que se captó también en ese radiotelescopio de Arecibo, y que es la única que todavía hoy sigue sin explicación. Harry Ekman, que era el ingeniero que estaba de servicio, vio que la impresora, esas impresoras de rodillo y que iban allí laminando línea a línea el mensaje,
escupía numeritos y él subrayó este 6EUUJ5 y escribió wow, en plan, la hostia. Nadie ha sabido descifrar, bueno, nadie. Esta semana yo publicaba en Espacio Misterio un ensayo de 2 científicos rusos que han sacado su interpretación de estos símbolos en base al sistema binario, y ellos aseguran que está escrito en inglés, en ruso y en otro idioma que ahora mismo no recuerdo, la palabra test. Es decir, que los extraterrestres o quien fuera estaban probando. Pero a lo que quiero ir con esto es que realmente se han invertido millones y millones de dólares en mandar señales y escuchar señales, y el resultado es ínfimo, es prácticamente insatisfactorio. Más sin embargo, hay un montón de personas, muchas de ellas seguramente también en esta sala, que han tenido sus propias experiencias de contacto. Entonces, ¿qué pasa? Que están zumbados todos los que tienen esas experiencias de contacto. Es que la ciencia no les importa un pepino lo que estas personas estén experimentando. Enseguida vamos a entrar en esa materia. Antes me gustaría llevarles a la consideración de quién está detrás de este fenómeno. Porque la ufología desde 1947 ha intentado vincular esto a los extraterrestres. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si estuviéramos frente a una inteligencia, sin duda no humana, que está manifestándose ante nosotros de la manera que podamos entenderla, de acuerdo a los tiempos en los que el ser humano está viviendo? Miren, en 1917 tuvo lugar una eclosión extraña de fenómenos espiritistas en Portugal. Portugal acababa de vivir su propia revolución, y en aquel momento los grupos espiritistas empezaron a publicar anuncios en la prensa como estos, en los que anticipaban que el día 13 de mayo de 1917 iba a suceder algo. Dice concretamente: fue participado por los espíritus a diversos grupos espiritistas que en el día 13 del corriente ha de darse un hecho con respecto a la guerra que impresionará fuertemente a todo el mundo. Tengo la honra de suscribir, espíritu dedicado a la verdad, etc., ¿no? Y nos da esta cifra, 13 del 5 de 1917. ¿Qué pasó en esa fecha? Habían más mensajes, como por ejemplo, este es muy curioso. Dice: la luz brillante de la estrella matutina os iluminará el camino, y lo firma Estela Maris. La parte que estoy leyendo es esta de aquí. Vamos a ver, esta de aquí abajo, porque esto, ¿alguien es capaz de leerlo? Está al revés. Os lo voy a poner algo más fácil. Siempre a vuestro lado vuestros amigos que guiarán vuestros pasos y vuestra ausencia en vuestra... No lo leo. Bueno, yo soy Caridad. Estela Maris. Si hay por aquí católicos, siempre se ha relacionado Estela Maris con Venus, la estrella de la mañana. Y es muy curioso que los primeros contactados ya nos hablaban de Venus como un planeta poblado. Aquí os he puesto dos ejemplos, también del siglo XIX, que son Immanuel Kant y Henri Besant, dos profundos espiritualistas, que básicamente no tuvieron ningún tipo de problema en poblar Venus con una raza de seres angélicos, de seres luminosos, que eran capaces de mandar mensajes a la Tierra. Pero claro, las exploraciones espaciales no han hecho sino contradecir esa idea. Estamos ante un Venus con nubes tremendamente tóxicas, con temperaturas altísimas, con la probabilidad de desarrollo de una vida inteligente absolutamente nula. Pero ¿y si no estamos hablando de una vida biológica? ¿Y si estamos hablando de lo que los espiritistas del siglo XIX ya definían como algo espiritual?
voy a decirlo yo en un lenguaje más del siglo XXI, y si estamos ante otras dimensiones, ante otros planos de la realidad. De hecho, en 1952, este hombre, George Adamski, que era vendía hamburguesas debajo del observatorio de Monte Palomar en los Estados Unidos, se hizo famoso en el mundo entero por sacar fotografías de platillos como este que tienen ustedes en imagen. Esto y naves de tipo fusiforme, como si fueran cubos, en las que se podían ver ventanillas y cómo algunas luces entraban y salían de esas grandes naves que él definía como naves nodrizas. Y resulta que en 1952 él recibe un mensaje telepático que le dice: ve al desierto central, al Desert Center. Y él se va aquí y se encuentra con un tipo alto, rubio, guapísimo, cuando no como yo, que le advierte que debe la humanidad abandonar la deriva nuclear porque esto supone la exterminación del planeta Tierra. 1952. Los sociólogos dirán: claro, estábamos en plena Guerra Fría, la amenaza nuclear, todo esto tiene una explicación sociológica. Incluso ha habido quien ha dicho que este hombre trabajaba para los servicios secretos porque el impacto de sus contactos fueron tan importantes que él empezó a hacer una gira internacional que se dio con el Papa Juan XXIII, se dio con la reina Juliana de Holanda, se dio con el presidente de la República Francesa, en Italia con otros presidentes y diplomáticos de todo el mundo. Y hay quien dice que en los hoteles que él estaba veían entrar y salir hombres vestidos de negro, como que insinuando que esos hombres de negro podían ser agentes secretos que de alguna manera recopilaban la información que este hombre iba teniendo de esos contactos personales con esos altos mandatarios. Como si tuvieran que hacerlo de inmediato, podían haber esperado a que terminara la gira y luego le preguntan. No, aquí hay muchos intereses y por eso que nunca hemos llegado al fondo, porque esos intereses lo que tratan es de eclipsar una gran verdad, ¿no?, que está detrás de todos estos contactos. Quiero volver a Fátima. He hecho esta parada técnica por el tema de Venus, porque aquí estamos viendo a los tres pastorcillos, Lucia, que no Lucía, Francisco y Jacinta Martos, quienes efectivamente, y validando las percepciones que aquellos espiritistas habían conseguido en sus mesas, tienen un encuentro con una dama blanca. Una dama que es descrita, fíjense ustedes, de la siguiente manera. Mi querida amiga, ya en paz descanse, Fina Armada y Joaquín Fernández llevaron a cabo una encuesta extraordinaria, de primera mano, y antes de que los testimonios de los pastorcillos fueran adulterados en Pontevedra por el estamento eclesial. Y lo que describen es a una señora con una especie de traje almohadillado, con una luz que está entre sus manos, que después va a convertirse en el Sagrado Corazón de Jesús, y en una especie de casco que después se va a transformar en un halo de santidad. Eso es lo que ven los críos. Y ustedes recordarán que le dicen que van a tener una serie de contactos consecutivos los días 13, que van a culminar el 13 de octubre de 1917 con lo que va a ser dado en llamar como la danza del sol. Esa danza del sol, hay cerca de 100.000 personas que ven como un fenómeno luminoso se presenta ante la multitud. No todos lo ven, esto es muy importante, no todos lo ven, pero había sido un día lluvioso, de hecho por ahí deben verse paraguas, un día lluvioso, parte de las ropas se secan por donde pasa ese sol danzante y algunas personas ven aquel fenómeno y otras cosas. Es decir, uno tenía que tener un cierto grado de preparación, uno tenía que tener un cierto grado de evolución en su percepción para poder ver este fenómeno. ¿Qué me dice a mí esto? Que a pesar de que aquello era físico, porque causó toda una serie de trastornos físicos a su alrededor, la génesis de ese fenómeno estaba en algo que eventualmente adquiría la capacidad física o era estrictamente espiritual. El caso de las apariciones marianas, que se han podido vincular con el tema de los no identificados en más de una ocasión, no se restringe única y exclusivamente a Occidente,
en Egipto. Esta es la iglesia del Zeitún en el barrio copto del Cairo, donde el 2 de abril de 1968 se capta esta fotografía en la que se puede ver una especie de ser angelical, un ser de luz, que sale como de una de las ventanas de esa iglesia copta y asciende hacia el firmamento, y bueno, quiere la casualidad que en la parte superior podamos ver una especie como de pagón, ¿no? Lo que es interpretado de nuevo como la Virgen, es bautizada como la Virgen del Zeitún. ¿Qué podemos decir hasta el momento? Bueno, pues que hoy por hoy los contactados están más cerca de la comunicación psíquica que no de la comunicación biológica. No es necesario escuchar con los oídos, no es necesario hablar con nuestra boca. Las percepciones llegan al interior de nuestro cerebro como si fuera una especie de mensaje telepático, como si estuvieran estimulando nuestra parte más psíquica, más interna. De ahí que se puedan utilizar métodos como la Ouija, la telepatía y otras cuestiones que tradicionalmente han estado vinculadas al mundo del espiritismo. Por lo tanto, que estamos frente a una realidad espiritual más que frente a una realidad física. Pero que, sin embargo, y a las pruebas me remito, también nos dejan una parte física, como una especie de testimonio probatorio de que aquello puede tener una realidad física. Y quienes perciben esos mensajes, de hecho, están actuando como embajadores de esa realidad. A ustedes les corresponde decir si eso es sobrenatural o es natural. No voy a entrar en esto, que me lo haría seguramente en debates teológicos. Pero desde luego los mensajes están ahí. Mensajes como los que en su día ofreció Giorgio Bon Giovanni, representante de Non siamo soli, no estamos solos en italiano. Él y su hermano Filippo estuvieron llevando una gira mundial después de que él, visitando precisamente Fátima, recibiera los estigmas de la crucifixión de Jesús. Y él decía, literalmente, los ángeles del ayer son los extraterrestres de hoy. Yo cuando lo conocí era muy jovencito, podría tener 21 años. Y he de reconocer que en más de una ocasión me tomé a la ligera sus mensajes, porque me parecía que lo de la sangre y los estigmas era demasiado para seres que supuestamente son más evolucionados que nosotros. Pero en la misma medida en la que los años te van atemperando también el carácter, te das cuenta de que el fenómeno se manifiesta de la manera en que las personas pueden entenderlo. Y hay tiempos para que entendamos lo que significan los estigmas, que seguramente no tendría ningún sentido, pero en los años 90, cuando este hombre hace incursión en los medios internacionales, veníamos de un momento, digamos, tumultuoso, no sé si tanto como ahora, pero tumultuoso a nivel mundial, y era una forma de darse a conocer y darse a entender. Tuvo su impacto y por lo tanto es importante reseñarlo aquí. Los ángeles del ayer son los extraterrestres de hoy. Yo, como muchos otros contactados, me recuerdan poderosamente a Dreyfus, ¿no? El personaje se llamaba Roy Ney. El protagonista de Encuentros en la tercera fase, porque, y esto es algo que seguramente más de uno de ustedes ha podido experimentar en carne propia, cuando uno es testigo de algo extraordinario, algo que le ha conmovido interiormente, busca incansablemente respuestas. Y lamentablemente lo primero que hace es intentar buscar investigadores que no les saben interpretar su historia. Después él considera que tiene ya la suficiente valía como para armarse por sí solo y empezar a recorrer el mundo, intentando buscar evidencias que ayuden a comprender que aquello que ha vivido es real. En el caso de los contactados de Encuentros en la tercera fase, ustedes recordarán aquella obsesión por pintar o esculpir la famosa montaña del diablo, porque en el fondo es el mensaje que están recibiendo.
no es un mensaje claro, nos están dando pistas que tenemos que interpretar, y unos pueden interpretarlas mejor que otros. Hay una persona aquí muy vinculada con el tema de los billares que lleva pegando vueltas al mundo buscando respuestas que te cagas. No voy a decir quién porque me está mirando ahora mismo, pero ¿por qué? Porque le están dando pistas, y lo importante, esa es mi conclusión, no es llegar al final, lo interesante es vivir el recorrido. En ese recorrido está la clave a la supervivencia de nuestra esencia como humanos y de nuestra trascendencia como seres de luz o espirituales. Desde esa perspectiva, personajes como Eugenio Siracusa, como Edward Billy Meyer o como Sixto Paz, que lo hemos tenido y lo vamos a seguir teniendo aquí en Contact, han sido, con sus claroscuros, pero han sido guías, han sido embajadores de esa realidad que han hecho que se muevan las conciencias de muchísimos seres humanos, que se preguntaran, salieran de la multitud, de la muchedumbre y dijeran, ostras, puede que haya algo más, y iniciaran de esa manera una búsqueda. Insisto, lo importante no es llegar al objetivo, sino vivir esa búsqueda intensamente, porque en cada uno de los puertos, en cada una de las metas volantes, vamos a encontrar una clave que nos enriquece como personas. En 2017 yo presenté el primer Congreso Internacional de Ufología celebrado en Montserrat. El tema de los contactos hasta ahora aparece vinculado a las personas, pero también parece que hay lugares, hay enclaves que concentran una energía que sirven de catalizador para el desarrollo de ese contacto. Curiosamente, estamos hablando de lugares que han sido considerados sagrados desde la más remota antigüedad. Y Montserrat es uno de ellos. Desde el propio descubrimiento de la Virgen en el 880 de nuestra era, cuando 3 pastores ven durante 3 sábados consecutivos como una luz está indicando un punto de la montaña, y cuando van allí encuentran una cueva en la que hay una Virgen que resplandece, y tras comunicar la historia al obispo deciden trasladarla y se va haciendo pesada hasta que hay un momento en que la comitiva no puede moverla más, y allí deciden erigir lo que es hoy la abadía de Montserrat. Bueno, pues allí tiene lugar el primer congreso en el que estaba, por ejemplo, Jaime Maussan, había varios contactados venidos de distintos puntos del planeta. A mí se me ocurrió preguntar cuántas de las personas que estaban asistiendo a aquel evento habían tenido no una amistad, sino contacto de algún tipo con la realidad extraterrestre. De los 400 asistentes que habían, prácticamente el 80% levantó la mano. Y yo dije, Houston, tenemos un problema. ¿Por qué? Pues porque los ufólogos, los investigadores, que ahora, no lo he dicho, ya no somos ufólogos, como ahora los hombres son guapos, ¿no? Fenómenos aéreos no identificados, somos guapos. Bueno, pues el hecho de que el 80% de las personas levantar la mano, dije, Houston, tenemos un problema, porque los ufólogos van a intentar encasillar esto dentro de una ufología racional, van a intentar buscar una alternativa para intentar explicar esas historias, por lo cual no se van a dar por satisfechos, y si se van a la parte más material, a la psiquiatría, les van a decir, estás como vete a los niños del condado, porque aquí estás para lo que 80%. Yo voy a hacer la prueba aquí, tengo una curiosidad. ¿Cuántos de ustedes, pueden levantar la mano si son tan amables, han tenido algún tipo de contacto? No es un 80, pero un 40% sí. Y esto, a mí, mira, me habéis puesto los pelos como escarpias, me hace pensar, porque esa es una experiencia íntima, personal e intransferible, que nadie, absolutamente nadie va a poder negar. La van a vivir ustedes y les va a servir a ustedes. Y está bien que la prediquen, porque eso es lo que hace un embajador, pero no esperen ser reconocidos. Es muy duro, pero es la puñetera verdad. Es muy duro, pero es la puñetera verdad.
Esas experiencias a ustedes ya les han iluminado, les han hecho mejor personas, estoy seguro. Pero cuando se la cuentan, no hablamos de los que están en la sala, que todos tenemos un determinado nivel de conciencia y liberación. Cuando se lo cuentan al que está en el bar, tomándose el café con leche o viendo un partido de fútbol, o ese, pues si algún me mira, me dice, pero es verdad de los hombres. A ver, si es verdad de los hombres, aún me tienes que preguntar esto a mí. Anda que no me preguntas para hacerlo. Pues es ingrato, pero es desgraciadamente así. ¿A dónde nos lleva todo esto? Aquí hay una serie de personas, yo los llamo infiltrados. Hoy está aquí, azares del destino, mi querida amiga Sagrario Sala, que fue mi primera editora con un libro que se llamó Infiltrados, seres de otras dimensiones entre nosotros. Esos quintacolumnistas, como yo los llamo, son personas que ya han sido tocadas por esto extraordinario. Yo no sé si es extraterrestre o no, pero es extraordinario y es espiritual seguro. Y han metido la cabeza en el otro mundo. Cuando vuelven, no todo el mundo les cree. Hay un libro que a mí me fascina, es así de chiquitito, que se llama Flatland, un país de muchas dimensiones, de un reverendo que se llama Edwin Abbott, y hace un cuento muy breve en el que es el mundo de la segunda dimensión. La segunda dimensión, ya saben, es la de las sombras. Aquí yo puedo contar alto y ancho, pero no hay profundidad, no hay tercera dimensión. Entonces, de repente, un cuadrado, una sombra cuadrada, imagínense, es abducida y llevada a la tercera dimensión. Y está viendo, oh, esto tiene volumen. Cuando lo devuelve, nadie le cree. Vivimos en un mundo de sombras. Esto es el fenómeno. El fenómeno ovni del fenómeno contacto, porque es pueril pensar que hay una única explicación para explicar la complejidad de todo el fenómeno. Personas como Danny Ransaz. Danny Ransaz es de lo que yo llamo nuevos contactados. Él inició su andadura, él es ingeniero, mecánico, ¿la digo, perdón? La estoy llamando. Ahí estamos. Inició su contacto de una forma un tanto tal. Él era muy aficionado a la astronomía, siempre le ha gustado el mundo de la ciencia, es ingeniero. Y estaba casado con una mujer, un terrenal, que pasaba bastante olímpicamente de todas estas cosas, de manera que pasaba mucho tiempo solo en la terraza de su chalet, mirando con un telescopio a las estrellas, y una noche de tormenta, lo que él creía una tormenta, porque veía unas nubes lejanas en las que aparecían una serie de rayos, dijo, ostras, qué raro, voy a ver si hago una fotografía buena de estas nubes. Entonces agarra su cámara, se baja abajo, su casa era la última de una urbanización a la que ya daba a un descampado tremendo, y a partir de ahí campos de cultivo, y llega el aeropuerto de Reus, en Tarragona. Y en aquel momento, lo que él define como una medusa, como el encuentro es la tercera fase, ha dibujado, ha esculpido, ha hecho de todas las maneras, se pone encima suyo un rayo, le da encima y se queda como trastornado. A partir de ese momento su vida cambia. Ahora es capaz de memorizar prácticamente todo. Lo cual tú dices, está muy bien, es una putada, porque es capaz de recordar conversaciones completas con fecha, día, hora y circunstancias. Imagínate decirle una mentirilla, es jovenísimo. O, por ejemplo, leer su libro, es capaz de recitar páginas enteras de un libro que solamente ha leído una vez. O sea, ha cambiado su vida de una manera extraordinaria de este tipo de contacto. Y ha conseguido imágenes extraordinarias que no voy a poner aquí porque no nos daría tiempo. Pero sí voy a poner las de este otro chico, José María Gómez Montiel, que yo conocí prácticamente en sus inicios. De hecho, es uno de los casos que narro en Infiltrados. José María Gómez Montiel y su exmujer, Ana, estaban pues festejando de noviembre y habían ido a pasar unos días a Calatayud,
muy cerca de Sóller, en la carretera de Sacalobra, que recibe ese nombre porque Calobra es un lepra en mallorquín. Y es como una carretera muy sinuosa. Hay una playa, una calita muy bonita, y ellos estaban ahí haciendo sus manitas, cuando de repente ven una luz que emerge como del mar. Aquello le llama la atención. Estaba en el asiento de atrás, José busca en la guatera y encuentra una linterna, y al enchufar en la linterna distingue que en uno de los extremos de ese platillo hay como una especie de monje que está en uno de sus lados, y al ver aquello el tío se asusta y todo se precipita. Ana se pone a llorar, vámonos de aquí, les entra el pánico, se ponen en los asientos delanteros y aquello empieza a moverse en su dirección. Asustadísimos intentan arrancar el coche, como en las películas no arrancan la primera, venga, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, consiguen ponerlo en marcha, las piedras van golpeando la parte de abajo, histerismo máximo, cogen la carretera y uno de esos seres, gris, como si fuera una mantarraya, se les viene por delante, incluso les llega a rayar el coche. Yo tengo el parte de accidente, les auxilia un cura que está arriba en la ermita, y aquí es el inicio de toda una aventura que después se va a trasladar a su domicilio en Molins de Rey, donde unos seres de aspecto bajito, vemos que es un aviso de visitantes de dormitorio en el que él empieza a despertar. Y ese despertar empieza a concretarse con experiencias que no van a ser de un día para otro. De hecho, él desaparece del mundo ufológico durante un tiempo, y cuando vuelve a ver, emerge con una serie de avistamientos, a veces a plena luz del día y en grandes ciudades como este que fue tomado en Barcelona, o estas otras que son de la zona del Vallès. Este me parece impresionante. Yo he tenido acceso, soy de los pocos que he tenido acceso a los RAW de su cámara, y no hay manipulación alguna. Ojo, lo digo con todas las reservas, porque hoy a nivel digital se pueden hacer todas las virguerías que uno quiera y más. Pero para mí son fotografías genuinas, y siempre he dicho lo mismo: ¿por qué no grabas en vídeo? Y entonces ahí él no me sabe explicar el porqué, ni tampoco tiene un mensaje claro, que es una de las cosas que a mí me llama la atención de los nuevos contactados. Así como Sixto, al que saludo desde aquí porque le acabo de ver, los contactados clásicos tenían un mensaje que ofrecer, por eso les he bautizado como embajadores, daban un mensaje. Aquí los nuevos contactados parecen más centrados en recoger evidencias que no en el mensaje en sí. Es como, no, primero necesitamos demostrar que esto es real, pero si al final no demuestran nada, porque siempre vamos a estar en el jaque de es una creación digital, es que es un no sé qué. Al final, como les decía anteriormente, lo que cuenta es la experiencia personal de cada uno. Esa es la que les va a importar. Caso de José María Gómez Montiel es representativo en ese sentido. Mucha fotografía y poco mensaje. Pero pasa lo mismo con este otro individuo, Hermes Gilbert. Hermes es de origen brasileño. Hace años se trasladó a España, concretamente a la zona del Levante, y ahí empezó a tener toda una serie de experiencias que transformaron completamente su vida. Aquí estamos viendo una fotografía en la que se ve una de estas naves en plena ciudad condal, en plena Barcelona, porque todo el dinero que ahora se lo gasta en dispositivos más y mejores para intentar captar evidencias de esta historia. Y lo cierto es que lo ha conseguido. De hecho, la filmación que les voy a presentar y que os voy a rogar, por favor, no grabéis, por favor, dura 15 minutos, ¿vale? Ha sido presentada para la Organización de las Naciones Unidas, de una asociación de la que soy responsable para España, que es el ICER, International, o sea, Coalición Internacional de Búsqueda de Vida Extraterrestre, y vais a ver cómo estos objetos se materializan, cómo emergen varios objetos de la nave madre y cómo después desaparecen. Prestad atención. Deberíamos poder escuchar el audio.
Mirad, mirad cómo mierda me bota. ¿Dónde está? Ah, vale, ¿qué hay detrás de ahí? Aquí está, mira. Ya Jordi. Mira. Esto. ¿Lo has visto? ¿Lo ves? Hostia. No está encima del mar, ¿no? Está en el aire. Es una medusa. Como 4 bolas. Está suspendido ahí. Tiene una medusa pequeña. Fíjense que Mira lo que te queda. triángulo, hay como una especie de triángulo que van a ver ustedes, en realidad son naves distintas que se van a ir acoplando y desacoplando. Presten atención. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. No ves que tiene lucecitas. Triangular. A ver. Mira cómo alumbra en la izquierda. Sí, la de una vez. El helicóptero tampoco daría sonido. Mira, 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 mira cómo hace la parte izquierda. Una doble. Mira, apagó la derecha. Mira. Ya saben que estamos aquí. Mira, 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 mira. Mira. Todo esto lo toma a pulso, no hay trípode, y está utilizando un cacharro como un 300. ¿Has visto? La grande de los pequeños abajo. Mira, se están juntando, mira. Sí. Mira, mira, van a juntarse, mira, mira, mira. Están saliendo ahora bolas de la luz principal. Mira. No es que suceda. Junten con la bola. ¿Lo ves bien, Mario? Siéntate. Sí, lo veo. Exactamente y ahora. No, mire, 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 mire. Está por abajo. Miren por aquí, miren. Está pasando por al lado. Sale otra luz por el lado Hubo izquierdo. una luz pequeña que pasó por al lado de la grande. Mario, no te me pongas ahí. Ahí. Es increíble. Mira. ¿Y la grande es? Hasta ahí. Esto también es un ovni, esto grande. Sigue saliendo. Sí. Esto es. Por encima hay unas luces. Mira esa sorpresa. Wow, mira Otra más. cómo sale la energía. Mira lo que desprende. Mira, mira, ¿eso qué esferas que salen o qué? ¿Qué? No sé, hay algo como si se saliera de allí. ¿Y las otras pequeñitas dónde están? ¿Se han ido? No. Ahí está. Mira, ya no son 3. Ahora se van Mira, 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 mira. en la nave nodriza. Y miren, ¿Se ha ido? Mira, 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 mira. Hay un tubo. Mira. Mario. Mario. Ahí abajo. Puta, lo que se ha perdido, tío. ¿Viste? ¿Viste cómo se hizo invisible? Y lo grabaste, ¿no? Claro, está grabando. Y luego. Mira, ya no están las 3. No estoy loco. A la izquierda de la otra. No, hijita. ¿Hago luces? No. No. Mira, volvió hacia atrás. Mira, ya no está la otra. Ese objeto hizo a la izquierda primero, pasó el triángulo y luego vuelve. Ajá.
Mira la frase. ¿Qué es lo que debe por detrás? Hay como una especie de nube, como de niebla, que juega un papel importante a partir de ahora. Algo más grande. Sí. ¿Qué es lo que deseo? Ha desaparecido la roja. Hostia, desapareció otra. Desaparecieron todos. Desaparecieron todos. Está por ahí delante. Desaparecieron, Mario. Han desaparecido. Fíjense la distancia de zoom. Esto es una de las... Es una de las imágenes para mí más espectaculares que se han podido recoger dentro del fenómeno OVNI. 15 minutos de observación en las que han podido ustedes ver toda una evolución, además en una zona muy próxima al aeropuerto del Prat. Por lo tanto, es una zona aparentemente vigilada y que, sin embargo, yo llamé y, bueno, estas cosas a veces pasan, aunque haya ocurrido algo, te dicen que no ha pasado nada. Pero desde luego no había ni maniobras militares, ni nada que pudiera explicar este tipo de avistamientos. Hermes está convencido de que está conectado con ellos de alguna manera, los interpreta como seres de otras dimensiones que eventualmente se aparecen en nuestro. Más o menos como este otro contactado que se está haciendo muy famoso en los últimos tiempos, me refiero a Juanito Juan, un contactado de Tamaulipas, en México. En esta localidad tienen lugar una serie de fenómenos con independencia de su aventura desde hace un montón de tiempo, porque se considera que hay una especie de base extraterrestre, así es como la denomina allí en México, submarina, justo frente a las costas de esta ciudad. Y Juanito Juan viene protagonizando toda una serie de avistamientos de ovnis esféricos en este lugar, cuando precisamente ahora que se está reencuestando toda la historia relacionada con los ovnis gracias a este proceso de desclasificación que está protagonizando el gobierno estadounidense, la ARO, la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, que dirige Sean Kirkpatrick, ha dado cuenta como el 47% de los avistamientos actuales son de pequeñas sondas de 1 a 4 metros de diámetro, de forma esférica, como estas que están viendo, que se producen fundamentalmente en los lugares sensibles. Y ustedes dirán, ¿qué lugares sensibles? Hablamos de tecnología nuclear, centrales nucleares, hablamos de instalaciones de silos de misiles, hablamos de, en definitiva, generadores eléctricos por un lado y de tecnología militar por otro. Como que nos están lanzando una especie de advertencia. Quiero recordar la señal TEST que nos decían 1972 con la señal WOW, 1952 cuando nos hablaban del peligro nuclear, una cosa en las que han venido insistiendo desde Daniel Fry, el profesor Abusa, Sixto Paz y tantos otros contactados, y de nuevo el miedo al nuclear. En estos momentos de gran tribulación, en el que el mundo no sabe si vamos hacia una tercera guerra mundial o hacia una propia autodestrucción, es bueno recordar este tipo de señales, porque yo soy de los que pienso que este fenómeno se nos manifiesta siempre para darnos una advertencia. Y a nosotros nos corresponde cambiar o no el designio de los tiempos. A nosotros, con nuestras decisiones, con nuestros apoyos, nos corresponde poder cambiar el destino de los tiempos. Juanito Juan, al igual que Daniel Ransaz, al igual que Hermes, al igual que Joven, han puesto el énfasis en las evidencias y no tanto en el mensaje. Algo que yo interpreto de nuevo como una adaptación a los momentos actuales. ¿Por qué? Porque hoy día nuestros jóvenes, que son esencialmente quienes se impactan al ver este tipo de contenidos,
son incapaces de retener la atención más de 5 segundos con el puto TikTok, con el puto Instagram, perdón por lo del puto, pero es que es verdad, estamos todos aplatanados con el móvil. Y como no somos capaces de retener la atención, ¿qué necesitamos? Evidencias rápidas de que pim, 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 pim. Al final han adecuado su forma de manifestación a los tiempos actuales, de sensibilizar a los tiempos actuales. Porque efectivamente, pero no es por un efecto sociológico como pretendidamente nos intentan encajar los escépticos, sino todo lo contrario, precisamente para que entendamos su forma de proceder, se adaptan a nuestra forma de ver la realidad. Y eso es lo importante que quiero que se lleven ustedes. Hay una realidad que está a nuestro alrededor, que trata de advertirnos, que no es biológica, que es de esencia espiritual y que nos acompaña siempre para protegernos, pero ojo, también nosotros tenemos que dar algo a cambio. Muchas gracias. Tenemos 5 minutitos para hacer alguna pregunta a Josep. ¿Quién se anima? Tenemos el micrófono por aquí. Allí. Levante la mano. Por aquí. Aquí al otro. Sí, aquí por favor. ¿Dónde? Aquí delante. Hola, yo soy encantada, un placer, de verdad, gracias a todos por organizar este congreso. Te quería hacer una pregunta un poco comprometida, quizás en el momento en el que estamos, ¿no? ¿Qué piensas de los presuntos ovnis que han aparecido en Israel, en los cielos de Israel, en estos últimos días? No sé si lo conoces. No he podido seguir las informaciones de los ovnis porque estoy demasiado movido el desastre humanitario que ahora mismo se está viviendo tanto en Gaza como en Israel como en el resto del mundo. Estas son cosas que impactan. De todas maneras, como decía al final de mi charla, y sin haber visto esos vídeos, es posible que ellos se aparezcan, porque suelen hacerlo normalmente en fechas previas a los conflictos, casi como una señal de advertencia, como poner un faro en el lugar donde va a suceder algo. Ocurrió en Fukushima, ocurrió en Bosnia y Herzegovina durante la guerra, ha ocurrido en buena parte de los conflictos, terremotos y demás tragedias que están asolando al ser humano. Pero también quiero dar una señal de advertencia, porque lo que está, muchas de las imágenes que están trascendiendo de Israel y de Gaza estos días son imágenes que pueden darse a mucha confusión, ya que Israel dispone de un escudo de protección, se llama cúpula de hierro, que intercepta los misiles que los terroristas de Hamas mandan desde la franja de Gaza y Hezbollah desde el norte del Líbano. Entonces, uno puede sentir la tentación de que son objetos cuando en realidad son misiles y antimisiles que están intentando interceptarse esto. Por eso hay que tomárselo con cierta calma y pasado el tiempo examinaré esas imágenes para poder darte una opinión más formada al respecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, por aquí. El señor. Entonces, mujer te ha mirado como diciendo, ¿qué haces? ¿No? Gracias, yo soy patrón de banco, ¿vale? Este verano, ¿Eres pastor? Patrón de banco. Ajá. Este verano he estado varias semanas en Altamar. Ese vídeo que es tan especial, yo se lo veo, barcos de pesca. ¿Barcos de pesca? Sí. Pero están en cota más elevada. Sí, porque si estás en la altura, luego está abajo el puerto y luego pues el mar está... Eso está muy elevado, por eso habría que ir al sitio, a ver si se presenta en el aire, ¿no? Yo he estado en ese sitio, estas imágenes están tomadas desde el Tibidabo y hay una secuencia más, digamos, posterior en la que se puede ver perfectamente. Yo creo que al final del vídeo se ve la línea de horizonte con los edificios, porque esto es para que tengas una idea donde termina el puerto de Barcelona
empiezan las laderas de lo que es propiamente dicho el Tibidabo, y esto estaría por encima, en la parte de tierra que no del mar, por lo tanto el mar no es visible en esa parcela, y te lo digo por una razón, porque hay otro vídeo de él en el que las luces se asemejan mucho a lo que son barcos pesqueros, pero ahí, cuando yo los veo a través del Acrobat, del Premiere, del programa de edición de vídeo, cuando yo subo contraste estoy viendo el mar. Aquí he hecho la misma prueba y el mar no se ve, con lo cual yo tengo que creer lo que realmente cuenta y que efectivamente compruebo que no está en la línea ni siquiera de horizonte. Hay un momento en el vídeo, se ve claramente la luz blanca arriba, la roja a la izquierda. Sí. Y la verde. Sí, hasta ahí, cuando yo lo vi por primera vez. Y el polo mayor. Cuando viene hacia ti, si el barco vira, te vas a quedar con la luz roja o la verde. Sí, hasta ahí, o sea, cuando yo vi por primera vez el vídeo dije exactamente lo mismo que tú, porque son las luces de navegación internacionales, por lo tanto, barcos y aviones. Y luego esas dos luces rojas, blancas, y abajo reflejadas en el agua. Sí, yo pensé que podía ser el reflejo en el agua. Claramente son luces reflejadas, o sea, son dos focos, que lo utilizan los pescadores. Estaban en el estrecho de Gibraltar, ya te he dicho, he hecho bastantes horas de vigilia para ver que no comíamos ni un barco ni una roca, ¿no? No había ni una llena, por eso no se ve claramente en el vídeo. Pero bueno, yo lo explicaré un poco más en ese vídeo, antes de dar por sentado que eso es evidencia evidente. Yo los he visto, por supuesto, por eso soy tan crítico también, lo siento. Me parece perfecto. Tenemos para una pregunta más, Violeta, tiempo. Me gustaría que les hablaras un poco de Montserrat como puerta dimensional y cómo Gilbert también se pensaba que era tan importante Montserrat. Sí, bueno, la montaña de Montserrat tiene una geología muy especial porque uno puede sentir la tentación de pensar que son como los churritos que hacemos de arena en la playa. Tiene una formación geológica realmente interesante y su geología es de origen kárstico, con lo cual genera muchas cuevas y avencs, que en castellano son abismos, cuevas tremendas, ¿no? de muchísima profundidad, algunas de las cuales son visitables, como por ejemplo las del Salmita. Y esto ha originado desde tiempos inmemoriales un montón de leyendas que tienen que ver con, vamos a decir, espacios, dimensiones que estarían ahí. De hecho, los propios gnósticos, a primera mitad del siglo XX, imaginaron que existía un poco a imagen y semejanza de lo que ocurre en el Cerro Uritorco en Argentina, una especie de guardianes que abrían la puerta dimensional para que pudieras entrar a esos estados. Y se han multiplicado a lo largo del tiempo el número de desapariciones que se han dado aquí. Con lo cual, desde esa perspectiva no cabe duda que un lugar imán para no solo fenómenos de tipo ufológico, sino para cualquier fenómeno que tenga que ver con la conciencia. De hecho, tú puedes estar en la explanada que Luis José Grifo ha utilizado casi durante 40 años para tener sus contactos visuales y verás que las brújulas aquí, voy a decir, no se vuelven locas, pero no marcan al norte magnético ni tampoco al geográfico, porque empiezan a tener una oscilación, probablemente porque los materiales geológicos estén interfiriendo en ese sentido. Podría contarte muchas cosas de Montserrat, que tú también conoces bien, Sagrario, porque eres catalana y me imagino que como todos los catalanes has acudido aquí alguna vez en busca de experiencias de tipo espiritual, pero desde luego es un faro tanto para los de este lado como para los que están debajo de tierra. Pues un aplauso para José Guijarro.